San Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte. Y yo no sé si tú o yo mismo muchas veces nos hemos podido plantear que Dios llora por nosotros. Hay una serie de vídeos hecha por Ayuda a la Iglesia Necesitada que habla de que Dios llora en Haití, Dios llora en Egipto por las muertes de los coptos. Pero Dios no solo llora por las grandes catástrofes, porque Dios te ama personalmente a ti como me ama personalmente a mí. Y Dios llora por nuestra muerte, de la que nos habla San Pablo siempre. Cuando nosotros caemos en pecado, Él llora. Y Dios te necesita a mí, a ti, para que llevemos a cabo la obra del Padre del cielo, que es hacer la voluntad y mostrar a todo el mundo que Cristo está resucitado y quiere rescatarnos de toda maldad y de todo pecado. Jesús necesita de ti para levantar de la muerte a aquellos que tienen losas pesadas en su vida, no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, que a veces se prolonga durante muchos años en la vida por múltiples circunstancias. Yo he tenido que estar en las últimas horas, los últimos 3 días, por razones de un familiar en un hospital, y he visto mucho sufrimiento. Pero a veces el mayor sufrimiento no es aquel que tienen los enfermos, el dolor, que evidentemente lo tienen. Pero cuando uno tiene una enfermedad no ha hecho nada. La enfermedad sobreviene, y aunque la enfermedad es fruto del pecado, como ha dicho Jesús a sus discípulos cuando preguntaron: oye, ¿el ciego que pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús ha respondido: ni pecó él ni pecaron sus padres. Es para que se vea la gloria de Dios. Pero toda enfermedad es fruto del pecado estructural del mundo, que viene del pecado original. Dios no pensó nunca la vida, que es la vida perdurable, con enfermedad ni con muerte. Ni teníamos que haber venido aquí a la tierra, sino vivir en el paraíso, ni tenía que existir la enfermedad. Pero, por ejemplo, antes de proclamar la palabra, les contaré que yo comía en el hospital y estaba sentado solo en una mesa. Y han venido un joven y un abuelo y nieto. Han dicho que le aproveche la comida. Yo, muy bien, muchas gracias, pueden ustedes sentarse igualmente. Y se han sentado allá en el comedor del hospital conmigo. ¿Ven? Las únicas palabras que han pronunciado el abuelo y el nieto entre ellos, ensimismados en su sufrimiento personal y en sus mundos particulares, han sido: el nieto le ha dicho al abuelo: abuelo, cómete primero el arroz. Esta ha sido la gran conversación de 45 minutos entre el abuelo y el nieto. Esto solo responde al gran sufrimiento. Jesús es la palabra hecha carne, y la palabra transforma los corazones. Y Dios quiere que nosotros transformemos los corazones llenos de sufrimiento para llenarnos de su amor y de su resurrección. Y nos necesita. Nos vamos a fijar en una palabra donde se muestra que Jesús llora por cada uno de nosotros, porque somos sus amigos, si hacemos, como dice en el Evangelio de Juan, lo que Él nos manda. Y del Evangelio de Juan voy a leer en el capítulo 11, del versículo 32 al 43. Es cuando Lázaro ha muerto y cuando Jesús ya ha llegado a Betania. Dice
que entonces, cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que lo acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo le quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quitad la losa. María, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Nos vamos a fijar en este trozo del Evangelio de Juan, el único que habla de la muerte de Lázaro, pero especialmente en esta parte, porque no vamos a hablar, que ya lo hemos hecho otras veces, de que la verdadera vida es la vida eterna y que por lo tanto, como le han dicho las hermanas de Lázaro a Jesús: sí, mi hermano, ya sabemos que resucitará en la otra vida. Dios quiere que vivamos resucitados en su palabra, en esta vida, para que cuando venga el momento de pasar a la otra estemos preparados para poder vivir en ella. Si uno debe correr una maratón y no ha entrenado nunca, no va a hacer los 42 kilómetros. Si nosotros no nos entrenamos a vivir la vida eterna, que es una vida llena de amor y llena del amor de Dios todos los días, a todas horas, cuando llegue el momento, no vamos a poder hacerlo. ¿Y qué es lo que sucede con Jesús? Encuentra a la gente llorando y Él llora. Y Jesús llora cada día cuando una persona se suicida. Y Jesús llora cada día cuando una persona se queda sin trabajo. Y Jesús llora cada día cuando un matrimonio se rompe. Y Jesús llora cada día por cada persona que comete adulterio y está engañando a su mujer y destruyendo su matrimonio, o por cada mujer que comete adulterio y está engañando a su marido. Jesús llora por cada niño esclavizado. Jesús llora por cada hombre que quiere mirar solo por él, a costa de que el vecino se vea perjudicado por alguna de las acciones. Todo eso son acciones que provocan la muerte real a personas en la vida y que quedan enterradas, como dice la palabra de Lázaro. Jesús pregunta: ¿dónde la habéis enterrado? Y la definición del lenguaje es muy clara. Podríamos hablar del lenguaje teológico. Vamos a hablar sencillamente de imagen lingüística, ¿no? Jesús dice, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dos cosas.
Cuando uno está con un problema y ese problema perdura porque se hace el vacío a su alrededor, cae en una cavidad. Pero encima, cuando está en la cavidad, nadie va a sacarlo y se pone sobre él una losa. Una parte de la losa se lo pone uno mismo, pero la otra se la ponen los demás. Y fijémonos en la acción de Jesús. ¿Dónde lo habéis enterrado? ¿Dónde lo hemos enterrado? ¿Dónde hay alguien enterrado? Primero, ante cualquier situación de la vida, ante esta vida del espíritu del mundo que está llena de muerte, porque el espíritu del mundo son las obras de la carne, es el pecado y es el mal. Debemos escuchar cada día la palabra de Dios. Ante cada situación, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por esta persona que me ha contado que está sin trabajo? ¿Qué quieres que haga por esta persona que está deprimida? ¿Qué quieres que haga por esta persona que no llega a final de mes? Y aprendiendo a escuchar a Jesús en nuestro interior y orando, podremos hacer lo que Jesús manda para resucitar a los muertos. No aquellos que han pasado a la vida eterna, sino aquellos que viven muertos entre nosotros y que están desesperados, y muchos de los cuales acaban hoy en día suicidándose. Y fijémonos que Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dice: quitad la losa. Jesús da la orden. Jesús da una orden: quitad la losa. Jesús no ha resucitado al muerto. Jesús dice: ¿no he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Pero Jesús te tiene a ti y a mí para empezar a quitar la losa de aquel muerto en vida, aquella familia desesperada, aquellos niños que no tienen padre, aquellas personas que no tienen que comer, para empezar a quitar la losa. Pero debemos escuchar que nos lo diga el Señor, no hacerlo como un acto de bondad, porque Jesús ha dicho: nosotros nos revestimos de bondad para quedar bien ante los demás. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, mas el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Y nosotros debemos pedir el Espíritu Santo, porque sabemos que somos malos. Y el Señor no nos lo dice para condenarnos, sino para que pidamos el Espíritu Santo para nosotros y para los demás. Solo así podremos quitar la losa cuando el Señor nos dé la orden, no antes. ¿Qué ha dicho las hermanas de Betania a Jesús? Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido, porque hubiéramos preguntado y hubiéramos hecho lo que tú nos hubieras dicho, pero como no estabas. Después de quitar la losa, Jesús dice que, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. Segunda lección de Jesús: nosotros debemos hacer solo aquello que el Señor nos pida, ni un paso más. Jesús no ha dicho: saquen la losa. Automáticamente, si nosotros tuviéramos un muerto real de la familia y Jesús nos dijera: saquen la losa, todo el mundo se metería dentro del sepulcro a ver cómo está. En el caso de Lázaro nadie se mueve, porque no somos nosotros los que debemos resucitar al muerto. Si Jesús te dice en uno que no tiene que comer: dale 3 días de comer,
y llévalo a tal sitio para que lo atiendan. Tú debes hacer eso, porque el Señor es Él que debe resucitar al muerto, no nosotros. Nosotros somos instrumentos para llevarlo al Señor, al muerto, con las manos alzadas. Debemos creer incluso que la intercesión, que la oración, como hacen los conventos contemplativos, son hermanos y hermanas de Lázaro que hacen lo que Jesús dice: levantar las manos por toda la humanidad para escuchar al Señor en el silencio, y que el Señor escuche su grito y resucite a los muertos que deambulan por el mundo lleno de sufrimiento. Por lo tanto, nosotros debemos hacer solo aquello que el Señor nos pida con precisión, como hicieron tanta gente que estaba allí en el sepulcro, la autoridad de Jesús. Y porque estaban sometidos a esa autoridad toda la familia de Lázaro, y porque eran amigos suyos, y porque estaban llenos del amor de Dios, porque lo habían recibido del Maestro. Ni los discípulos, nadie mueve un pie ni pestañea. Sacan la losa y se quedan allí. Bueno, ¿y ahora qué? Entonces es Jesús quien hace el acto. Y una vez Jesús ha resucitado al muerto, todavía no es suficiente. Jesús dice otra cosa. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y dejadlo andar. Debemos desatar a quien Jesús ha resucitado y ha puesto en nuestro camino, para que pueda caminar no con nosotros, sino en el Señor. Si Dios quiere con nosotros. Lázaro con quien se debe oír, con Marta y María. Pero Jesús no lo desató, Él dijo: desátenlo. Y desatar es quitar los impedimentos que la persona tiene para reinsertarse en el amor de Dios. Y eso requiere de una convalescencia. Y eso requiere de una oración permanente por esa persona que estaba débil y ha vuelto a la vida. Una persona que ha querido suicidarse varias veces y encuentra al Señor. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que está débil y no comprende y se siente culpable de por haber intentado eso, pero que si va caminando en la comunión, en el compartir de uno con el otro, se va fortaleciendo. Por eso la fe se vive en comunidad, porque Jesús la enseñó a vivir en comunidad, porque el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un amor comunitario, y el amor comunitario debe ser no hacer ver que yo amo, sino hacer ver que en mí es Jesús quien ama, no yo. Hacer ver que yo no sé amar. Y es ahí donde Jesús llora por ti cada día, cuando tienes un problema grave. Pero llora también por aquellos que Él ha puesto en tu camino para que te atiendan y no te atienden. Para que quiten la losa y no la quitan. Para que te desaten y no lo hacen, te maniatan. Por lo tanto, solo la escucha permanente en el Señor nos puede dar la llave de eso. Por eso yo empezaba con el ejemplo de el abuelo y el nieto. No compartían su sufrimiento, lo interiorizaban como autistas. Y yo me he quedado impresionado, porque un autista no se hace, muchas veces nace con esa enfermedad. Pero hoy nos hemos vuelto autistas para defendernos de todo y por no amar. Y el amor consiste en dar la vida de Dios, la vida de la resurrección, que es una vida que no sabemos nunca dónde nos conduce.
Estoy leyendo un libro del Padre Pío de Pietrelcina, escrito por José María Zavalabala de Libros Libres, y se titula Los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas. Precisamente el Padre Pío cuenta el libro que era un hombre, y ya lo sabemos, pero que era un hombre que tenía un gran sufrimiento, pero un gran sufrimiento porque él le pedía al Señor, y ahí es donde tenemos que saber que eso es quitar la losa y las ataduras, que antes le diera cualquier sufrimiento y castigo a él que a cualquiera de los peores pecadores del mundo, que antes lo condenara a él que lo condenara a cualquier pecador del mundo. Como dice San Pablo, quiero ganarnos todos para Cristo. Y alguno de estos intrépidos que andaban por allí, San Giovanni Rotondo, a veces le preguntaban al padre: escuche, pero usted debe tener mucho dolor con los estigmas. El Padre Pío pasaba la pasión durante las misas. Él vivía la misa como una pasión. Es más, llegó a exclamar: si yo hubiera sabido que la misa era volver a crucificar a Jesús, no me hubiera hecho cura. Pero le preguntaban: oiga, usted tiene esos grandes dolores, ¿y cómo puede aguantar los dolores todo el día? Y él decía: perdone, gracias a Dios tengo sufrimiento todo el día, pero no tengo dolores, si no, no podría soportarlo. Sería inhumano. Y precisamente el Padre Pío tenía el don de profecía y el don de escucha del Señor, porque estaba todo el día escuchando, día y noche. Él levantaba a los del convento a las 3 de la mañana, porque a veces no iba a dormir. Confesaba, escribió él en una carta, 19 horas seguidas. La gente llegaba a hacer 15 días de cola en medio de los campos que había para recolectar alrededor de San Giovanni Rotondo, y los campesinos debían esperar para la recolección de las colas que había para confesar con el Padre Pío. Y voy a intentar leer algún pequeño testimonio de los que cuenta el libro de José María Zavala, para que comprendamos cómo el Padre Pío no hacía lo que quería, sino que hacía la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ver, por aquí hay un testimonio que dice: ella estaba allí, lo vio con sus propios ojos, mientras pasaba las cuentas del rosario en la iglesia de San Giovanni Rotondo, acompañado de otras devotas mujeres, observó a un niño de apenas 10 años entrar solo en el templo. Sus padres debían de aguardarle fuera. La madre estaba enferma de cáncer. Había implorado al marido, que era agnóstico, que la condujese hasta allí. Llévame a ver a ese fraile, le rogó, aferrándose a su última esperanza. El hombre, reacio al principio, accedió finalmente con una condición: está bien, iremos, pero yo me quedaré en la puerta. Recién llegado de Ferrara, la ciudad amurallada a orillas del Po, el matrimonio se encaminó con el pequeño hasta la iglesia, donde un grupo de recias mujeres rezaban Aves María sin desfallecer. Gianna Vinci era una de ellas. Todavía está viva. Rezábamos el rosario, horas enteras, que nunca se nos hacían pesadas. Dice esta mujer:
Después de 40 años desde que pasara esto, lo decía esto en el mes de mayo del año pasado, del año 2010. Pese al tiempo transcurrido, Gianna Vinci, hija espiritual del Padre Pío, revive la escena tanto más conmovida que entonces. Vimos entrar ese niño que iba con su papá agnóstico que se quedó en la puerta y con la mamá con cáncer, y dirigirse al confesionario del Padre Pío, que le había llamado para decirle, como Jesús: sal fuera y avisa a tu padre. El crío obedeció. Instantes después, observamos al padre irrumpir llorando y postrarse en el suelo de la iglesia. Enseguida comprendimos que algo extraordinario acababa de suceder. Extraordinario, trato de adivinar. Fíjense, primero, la mujer pide al esposo, que no es creyente, como en el caso de Lázaro: llévame allá, que tengo cáncer. Yo me quedaré en la puerta. Muy bien. Pero el Padre Pío, que en este caso representa a Jesús, y que algunos han llegado a decir, él mismo lo dijo a una mujer: si me has visto, le preguntó, Padre, me hubiera gustado conocer a Jesús. Le dice, el Padre Pío dijo, si me has visto a mí, has visto a Jesús. La Iglesia, de hecho, considera que el Padre Pío vivió como Jesús en la tierra, haciendo un infinito bien a la gente. Pero fijémonos en eso, en el ejemplo que estoy poniendo, porque uno, hay que ir allá a donde está el Padre Pío. Y cuando el niño entra, porque mandan al niño, ¿no?, el Padre Pío le dice, sal fuera. Y ahí es donde el Señor quita la losa, dando la orden al niño, sal fuera, que el niño obedece. ¿Qué pasó? ¿Por qué el padre entra llorando en la iglesia? Sencillamente porque el primer signo de haber quitado la losa es que su hijo era mudo de nacimiento y sordo. Y las primeras palabras las pronunció diciendo, papá, el Padre Pío te llama, dice que vayas. Ese es el primer milagro. Iban por un cáncer y el Señor pesca a uno que no creía en Él. El Padre Pío hace lo que ha escuchado que debe hacer el Señor. Decirle al niño, ve allá y haz esto. Y el niño lo hace. El niño corrobora, ella le había dicho a la puerta de la iglesia, papá, te llama el Padre Pío. Pero resulta que el chiquillo, hasta ese mismo instante, era sordomudo. Gianna Vinci guarda silencio con una sonrisa casi celestial antes de añadir maravillada. El padre se deshizo de rodillas por el suelo exclamando que su hijo oía y hablaba y que su mujer se había curado del cáncer al instante. Aquel inocente rapaz había sido un instrumento elegido para la conversión del padre, que desde entonces bendijo al Señor con toda su alma. Igual que Antonio de Onofrio, natural de Foggia, en la región costera de Apodia, que solo 4 años quedó concubado como consecuencia del tifus. Años después, tras confesarse con el Padre Pío, éste le aclareció las jorobas y el muchacho quedó ya para siempre erguido y curado. Solo le acarició las jorobas, igual que a otro que tenía graves problemas respiratorios tuberculosos y que estaba andando por San Giovanni Rotondo y no le había dicho nada al Padre Pío. Y él se acercó y le dijo, escuchando al Señor, le acarició el pecho y el otro se pensaba que lo estaba acariciando y le dijo, de otra cosa te vas a morir, pero de esto no. Él tenía diagnosticado una muerte segura
por la tuberculosis incurable que sufría. Y él se pensaba que el Padre Pío, cuando le pasaba la mano, le estaba... Esto es quitar las losas y conducir la gente al Señor. A partir de aquí, cada uno debe hacer lo que el Señor le diga, como sucedió en la casa de Lázaro. Y debe saber que Dios va a llorar no solo cuando tú sufras ante los demás, sino cuando tú no cumplas su voluntad y parezcas divertido y que estás siendo feliz en el espíritu del mundo, porque Él sabe que eso te daña y es contrario al amor, aunque es muy placentero para el momento que puedes estar viviendo, pero estás cavando tu propia fosa y estás poniéndote tu propia losa que alguien tendrá que venir a quitar. Yo recomiendo este libro, el de José María Zabala, del Padre Pío de Pietrelcina, Los milagros desconocidos del Santo de los Estigmas. Es muy interesante el ver cómo el testimonio del Padre nos ayudará a entender que, como decía él, hacía muchas curaciones, pero las hacía a costa de mucho sufrimiento, y que quien quiere ser discípulo debe tomar su cruz y seguir al Señor. Pero la cruz no es una cruz de muerte, es una cruz para quitar losas y resucitar Lázaros a nuestro alrededor, para levantarnos y ponerlos en el corazón de Dios. La última palabra que ha dicho Jesús: desátenlo y déjenlo andar, no lo aten nuevamente a ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús ha dicho déjelo andar, es déjelo andar en mi amor nuevamente. Dejar andar a alguien evangélicamente es dejarlo andar en el corazón de Dios, cumpliendo el Evangelio y haciendo la vocación a la que Dios le ha llamado en favor de todos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres resucitarnos y quieres darnos de tu vida. Señor, ven a hacernos auténticos discípulos capaces de escuchar tu voz, capaces de saber cuándo lloras por nosotros y cuándo sufres por nosotros. Que sepamos, Señor, que tú cumples tus promesas, que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo, porque quieres permanecer con nosotros hasta que te veamos cara a cara en la vida eterna, que es la que tú deseabas desde siempre. Danos, Señor, la fortaleza de ser fieles a tu amor. Como decía el Padre Pío de Pietrelcina, danos, Señor, la fe que no tenemos. Damos, Señor, el amor que no tenemos. Y podremos amar como tú amas. Nosotros no sabemos. Danos, Señor, la escucha que no sabemos hacer. Y podremos escuchar, Señor. Señor, haz que tu camino sea casi una vía obligada. Sabemos que nos das libertad, pero danos, Señor, la luz para conocer a cada instante cuál es tu camino, para que podamos andar por él, levantando losas, desatando personas en el momento que tú crees que deben ser desatadas, porque quieres quitarle el sufrimiento. Y haz, Señor, que lo hagamos con humildad. Mucha gente iba al Padre Pío, Señor, a decirle: gracias, Padre, porque usted me curó. Incluso soldados que él curó en la guerra, soldados que querían suicidarse, responsables de ejércitos que querían suicidarse. El Padre Pío se les apareció cuando ellos habían dado la orden de que no dejaran entrar a nadie. Y luego han ido a ver al fraile, de quien habían oído hablar, para comprobar que era él quien se había aparecido. Y cuando iban allá, el Padre Pío decía:
no he sido yo, ha sido la Virgen María, ha sido el amor a la Virgen. El Padre Pío le decía a su superior: a usted se le debo decir la verdad. Diga, padre, ¿cuántos rosarios ha rezado hoy? 34 de 150 Ave Marías. A usted se lo digo porque le debo obediencia, a otro no se lo diría. El Padre Pío creía y cree desde el cielo que la Virgen María es una puerta importante para vivir la vida en Jesús, porque el Padre Pío decía que la vida en la tierra es como estar con Juan el Bautista, con María y las mujeres, ante la cruz de Jesús, intentando consolar a aquel que sufre, a aquel que muere, e intentando tomar la voluntad de Dios. Señor, haz que nosotros con María, los ángeles y los santos podamos hacer eso, que no digamos que es cosas de santos, que no digamos, Señor, como en la palabra de Lázaro, este que abre los ojos a los ciegos no había podido evitar. No culpemos a Dios de la falta de amor, porque Él nos puso a nosotros para dejarnos amar por Él y poner su amor donde hay desamor. Gracias, Padre del cielo, porque tú nos quieres hacer discípulos y apóstoles perpetuos de tu bondad. Señor, haznos dóciles y danos a cada momento lo que necesitamos para no marcharnos de redil, para entrar siempre por cada puerta estrecha que tú nos pongas, para saber que solo en ti seremos felices, aunque a veces tendremos dolor como el que tú tuviste al ver a tu amigo Lázaro. Pero, Señor, haz que creamos como tú creíste en el Padre, que iban a resucitar. Señor, que como el Padre Pío y como tú, creamos que cualquier persona, por mal que esté, tú puedes resucitarla. Que sepamos estar con las manos levantadas, pidiéndote siempre: Señor, ten misericordia de nosotros y de cada persona que sufre y tiene dolor. Amén. Padre, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, no deseo nada más. Yo te ofrezco mi alma y te la